¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él, quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Hoy les quiero hablar un poco de la incredulidad. Ese es el tema que hoy vamos a tratar aquí. ¿Sí? Oramos por un momento y empezamos la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado, y seas tú en esta hora, viniendo a nuestras vidas, Señor, a la vida de aquellos que están ahí conectados, Señor, y a los que van a ver este video, bendiciendo sus vidas, Señor, dando un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y discernimiento de tu palabra, amado Dios, para que todo aquel que escuche esta palabra pueda reflexionar en ella, Señor, y ella le pueda llevar y conducir a tus caminos, a tu palabra, amado Padre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, es interesante esta historia porque dice que la historia empieza en Israel, recuerde. Esto es como que pasa dentro de la iglesia, porque la historia está empezando es en Israel, donde Jesús y sus discípulos no eran vistos, ¿sí? No eran vistos como unos rabinos, no eran vistos como gente que fuera religiosa, ¿sí? No lo veían como unos enviados de Dios, que es lo que muchas veces a los que son cristianos ya con unos cuantos años les pasa. Usted le va a hablar de Dios y a usted lo quieren ver disfrazado, con una sotana y todo lo demás para que la gente le pueda creer. Y no es así, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la que está en nuestro corazón y Dios ha puesto su espíritu de vida en nuestra vida. Nosotros somos la iglesia del Señor y no hace falta que nosotros vistamos unas túnicas para poder hablar lo que Dios dice a nuestras vidas y a la vida de otros. Sin embargo, en aquel tiempo, en aquel momento, vino uno, dice, de la multitud y dijo, he traído a mi hijo a que tus discípulos echen fuera a un espíritu inmundo que lo está atormentando. ¿Sí? Entonces, como los discípulos no pudieron, este hombre ya se está quejando con Jesús. Y Jesús, al quien toma en ese momento, el momento de la queja del hombre como responsable de sus discípulos y empieza a decirle, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre aquí? Entonces viene y se queja de sus discípulos. Recuerde,
Él no los está viendo como gente que viene de parte de Dios. ¿Sí? Porque para gente que viene de parte de Dios, para ellos en aquel tiempo estaba el templo y estaba el sumo sacerdote, estaba aquel que estaba del sacerdote también, para hacer todas estas cosas. No estaban los discípulos y Jesús para eso. Pero este vino como a intentarlo. ¿Por qué? Porque ya en el templo no pudieron hacer nada. Como quien dice, él vino a probar suerte, a ver si algo pasaba. Pero no porque él creyera que estos venían de parte de Dios. Es como más o menos vivimos hoy en día en el mundo. La gente va a probar suerte en las iglesias y se va caminando de iglesia en iglesia, de religión en religión, ¿sí? Hasta donde cree que se sienta confortado, pero es porque está probando suerte, porque ya no sabe qué camino buscar, ya no sabe de qué manera solucionar sus problemas, entonces está buscando la suerte, y donde le ayudaron, donde su problema se pudo resolver, ahí se quedó. Y por eso existen tantas religiones, porque la gente se va quedando donde supuestamente su problema le fue resuelto, porque van buscando suerte, no van buscando a Dios. Si buscaran a Dios, entonces estuvieran todos en un mismo sitio, leyendo esta palabra, ¿sí? Llenándose de esta palabra para que su mente y su corazón haya cabida la palabra de Dios. Por eso es que dice lo demás. Entonces Jesús, que dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Pero cuando le trajeron al muchacho y Jesús vio al muchacho, dice que el Espíritu tomó al joven y lo empezó a sacudir con tal violencia, ¿sí?, que vino Jesús y ya no se acercó al muchacho, se acercó al padre, ¿sí? Y le dijo al padre: ¿desde cuándo le ocurre esto? Y le está diciendo: desde niño. Y lo echa en el agua y en el fuego y lo quiere matar. Y por favor, ten misericordia de nosotros si tú puedes hacer algo. Echándole toda la responsabilidad a Jesús, ¿sí? ¿Qué iba a hacer al sumo sacerdote? ¿Qué iba a hacer al templo este hombre? Como venimos muchos a la iglesia, venimos a echar las cargas, nada más. Pero no somos capaces de vernos responsables de nosotros, no nos vemos responsables de nuestros errores, no nos vemos responsables de las cosas que nosotros hacemos, sino que ¿qué hacemos? Vamos a ver si en el templo, vamos a ver si en la iglesia, vamos a ver si el pastor en algo nos puede ayudar, ¿sí? O queremos echar las cargas solamente sobre la iglesia y sobre el pastor, y no es así. Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió Jesús cuando le quiso poner la carga a este hombre encima? Si usted lee aquí, Jesús le dijo: si puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. O sea, le está diciendo: aquí no es para venir a probar suerte, aquí no es para que tú vengas y digas: voy a probar aquí a ver cómo me funciona. No, esto es cuestión de que uno tiene que ser responsable y empezar a creer, a confiar en Dios. Entonces, cuando nosotros quieren a nosotros ponernos una carga, nosotros tenemos que hacer lo que ha hecho Jesús en este momento: poner la carga en la misma persona que la quiere dar. Es tu responsabilidad creer, es tu responsabilidad empezar a formarte, porque Dios es un Dios que a todos nos puede escuchar. No solamente Él escucha al pastor. Esto no es la iglesia católica, que hay unos santos, hay unas estatuas por allí para que usted pueda ir a que alguien interceda por usted. No, el único intercesor por nosotros se llama Jesucristo. Y Él ya murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Así que nosotros estamos llamados a pedirle a Él que Él venga a nuestra vida. Entonces Jesús, cuando dijo: si puedes creer, porque al que cree todo le es posible, inmediatamente el Padre, mire la reflexión que hace el Padre, y es lo que Dios nos llama a que reflexionemos en este tiempo. Dice: inmediatamente el Padre reflexionó
El padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Cuando tú te ves responsable de ti mismo y de todas las cosas que tú haces, tú tienes que acudir a Dios y decirle al Señor, Señor, ayúdame, no puedo creer. La honestidad es uno de los mayores pilares de la iglesia, de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a ser capaces. Hay personas que no son capaces ni de decirle la verdad a Dios. Así que nosotros tenemos que ser capaces de decirle la verdad a Dios, Señor, ayúdame. No puedo creer. ¿Sí? No puedo creer, no me veo capaz de seguir tus caminos. Ayúdame. Necesitamos ayuda. Es como aquel hombre, dice que Jesús comparó a un fariseo y a otro que estaba al lado orando, y los dos oraban, y el fariseo oraba con orgullo, con soberbia, y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Y el otro más bien no replicaba al otro, sino que el otro estaba diciendo, Señor, sé propicio en mi pecado. Señor, sé propicio en mi pecado. Señor, sé propicio en mi pecado. No se estaba viendo, ni se estaba comparando con nadie, se estaba viendo a sí mismo. Y se estaba viendo que tenía que ser propicio Dios en su pecado. No le quería poner la carga a nadie. Él sabía que era cuestión de él. Sé propicio en mi pecado. Señor, ayuda mi incredulidad. Ahí es cuando recién este hombre pudo ser honesto y reconocer lo que estaba probando era suerte, porque era un judío. Por la ley él sabía que tenía que ir al templo y no estaba yendo al templo, así que por eso digo que estaba probando suerte. Con estos que no eran figuras de sumos sacerdotes ni de sacerdotes, no estaban en el templo. ¿Sí? Jesús era reconocido como un maestro porque conocía la palabra, pero sus discípulos, ya ve usted, pescadores todos, la mayoría, entonces no lo veía. Él fue a probar suerte. Si usted está probando suerte, empiece a probar esto. Señor, ayuda mi incredulidad. Pruebe con eso. Puede ser que le vaya mucho mejor y de esa manera nosotros podamos de verdad tener una fe, una confianza en el Señor firme. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo. Fíjese en una cosa, la incredulidad te vuelve sordo y te vuelve mudo. Te vuelve incapaz de poder escuchar una reflexión, incapaz de poder escuchar la palabra de Dios y te vuelve mudo, te impide esa honestidad que necesitas para acercarte a Dios. Por eso reprendió Jesús a un espíritu sordo y mudo, ¿sí? Y le dijo, sal de él y no entres más en él. Entonces quiero referirme de aquí al 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Una vez más, Jesús toma, cuando le reprendió al muchacho, el muchacho quedó como muerto, dice la palabra, y Jesús le extendió su mano y lo levantó. Recuerde, Jesús, como dice Juan, capítulo 1, es el verbo, es la palabra. Toda la palabra es Jesús. Y es la palabra que puede tomarte de tu mano y levantarte. Amén. Entonces, Jesús viene y le dice a sus discípulos, porque sus discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús ya los había comisionado, Jesús ya los había enviado. Ellos ya predicaban, ellos ya enseñaban, ya sanaban enfermos, ya echaban fuera demonios. Ya los discípulos ya sabían esto, ya tenían práctica en todo esto. Pero resulta que con este no pudieron. Entonces vienen los discípulos a preguntarle y Jesús le refiere, le dice, este género. Cuando habla de este género está hablando de la incredulidad, que te impide escuchar aunque estés escuchando. Quiere decir que te impide entender y te pide hablar aunque tú ciertamente hables.
te impide confesar, ¿sí? Honestamente, la ayuda que necesitas y que necesitas de Dios. Entonces, por este motivo Jesús dijo, porque este género con nada puede salir, si no es con oración y ayuno. Nosotros debemos de ayunar, debemos de orar para sacar la incredulidad, primero de nosotros mismos, pero también después la incredulidad de otros. Pero cuando nosotros ya buscamos o andamos en los caminos del Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que por lo menos decir, no puedo creer a la palabra hoy en día. El mundo puede más. Mis pasiones pueden más que la palabra de Dios. Entonces, yo quiero hacer ayuno. Yo quiero hacer oración. Ayúdenme a hacer ayuno, ayúdenme en hacer oración. Eso es lo que nosotros debemos de pedir, siendo responsables con nosotros mismos. ¿Sí? Ayuno y oración. ¿Para qué? Para que ese ayuno y esa oración nos empiece a dar una nueva confianza. ¿Una nueva confianza en qué? En que Dios siempre ha estado allí. Somos nosotros que no lo hemos podido ver, somos nosotros que no lo hemos podido oír, somos nosotros que no hemos estado conscientes de que Él y su fidelidad ha estado siempre cerca de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿Dios qué quiere? Quiere que nosotros empecemos a volvernos a Él y Él se volverá a nosotros, dice la palabra. ¿Sí? Yo quiero que usted entienda que como cristianos debemos de hacer un ayuno y una oración para aquellas cosas que estamos creyendo. Primero, nuestra salvación. Primero, el vivir la vida de Dios. Pero tercero, poder confiar en las cosas que estamos creyendo, que queremos obtener de parte de Dios. Si nosotros estamos viendo que lo que estamos creyendo es imposible, es bueno que hagamos ayuno y oración para que eso es imposible. Con ese ayuno y oración usted lo que va a hacer es tener confianza para con Dios, para que ese imposible se vuelva posible. Porque ciertamente para Dios no hay imposibles. Los imposibles son para nosotros, cuando no tenemos la confianza para creer que Dios lo puede hacer. Ahí es cuando debemos de entrar en ayuno y oración, para creer que Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar las cosas a nuestro favor. Dios puede cambiar esa incredulidad y volverme yo un hombre, una mujer que pueda creerle a Dios en todo lo que me dice, solamente porque me está faltando ahora es ayuno y oración. Yo les invito a que en estos días que tenemos que comer tanto, ¿sí? Aunque sea un día, tome conciencia y reflexione, medite qué es lo que está haciendo con su vida, medite cómo va a poner su vida, cómo va a vivir su vida el próximo año que está entrando. Por un día, por lo menos, tómese en ese ayuno, en esa oración que usted predisponga para con Dios. Piense cómo va a vivir el nuevo año. Si va a seguir como está viviendo. Si como está viviendo le hace bien. Si tiene paz. Si tiene gozo. Si tiene salud. Piense si le está yendo bien como está viviendo, pues ayune para darle gracias a Dios por ello. Pero si no, ayune para que Dios le vuelva a encontrar, o más bien usted se encuentre con Dios. Pueda creer que Dios siempre ha estado allí, cerca suyo. ¿Para qué? Para que pueda hacer las cosas. Todo dice que Dios da mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir. ¿Sí? Así que
Si nosotros pedimos algo a Dios, Dios lo va a dar con mucha mayor abundancia. Y cuando vemos que es más de lo que hemos pedido, ¿qué hacemos? Ciertamente la incredulidad se acerca a nuestras vidas para decir que es demasiado grande. Si es algo que está pidiendo que hay que pagar las deudas, el dinero es mucho. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que entrar honestamente y decir, Señor, sé propicio en mi vida. Sé propicio en este momento en que lo veo todo tan grande y no lo puedo creer que tú nos lo vayas a dar, que nosotros lo vayamos a recibir. Entonces la palabra ya me enseña, ya me da la directriz. ¿Qué debo de hacer en ese momento cuando no puedo creer las cosas que vienen de parte de Dios? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sacar la incredulidad de mi vida. ¿Cómo? Ayuno y oración. Es lo que va a marcar. Esto es una directriz de parte del mismo Jesús que nos está diciendo cómo poder sacar la incredulidad, cómo podemos humillarnos, ser honestos para con Dios. Y de esta manera vamos a poder tener confianza. No importa lo que yo le haya pedido y que hoy estoy recibiendo de parte de Dios. Si no lo estoy creyendo, pero un día lo creí, aquí está la directriz. Vamos a ayunar, vamos a orar para tener confianza. El ayuno te da confianza. ¿Confianza de qué? De que puede salir esta incredulidad de nuestras vidas y podemos recibir como hijos todo lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Dios es un Dios de amor, es un Dios de gozo, en que Él quiere a través de su misericordia bendecirnos. Recuerde, Jeremías 29:11 dice que, porque yo sé todos los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, pensamientos de paz, dice. Y la paz es en todas las áreas de nuestra vida. Si no lo puedes creer, si no lo puedes recibir, ayuna. Es una directriz de parte del Señor. Ayuna para que puedas creerle a Dios. Ayuna para que puedas vivir esa vida que tú quieres vivir para con Dios, pero quizás que tus pasiones te impiden vivirla. Así que te recomiendo que ayunes para que Dios sea glorificándose en tu vida y que un día te sientas gozoso, gozosa de decir, lo pude hacer. Dios pudo hacer algo en mi vida. ¿Sí? Hoy puedo creerle a Dios. Hoy vivo de una manera distinta. Hoy vivo una palabra que me ha transformado. Entonces, viva un evangelio que transforma. Viva de acuerdo a como Dios dice en sus directrices. Y esto les va a bendecir, esto les va a ayudar. La honestidad, recuerde, es importante, porque el hombre dijo, ayuda mi incredulidad. Esto desató las cuerdas a las cuales ese hombre estaba atado, y por eso Jesús pudo actuar y pudo echar fuera ese espíritu sordo y ese espíritu mudo. ¿Sí? Que no te deja confesar a Dios, que te impide escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan todos ustedes una buena semana en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.